La guía en foco ha sido galardonada con el premio Bartolomé Hidalgo por la Cámara del Libro del Uruguay. Yo no puedo dejar de pensar desde que llegué a este lugar que estamos en el sitio, por ejemplo, donde fueron los hechos de la película Gorilas en la Niebla, ¿no? Y si hago una comparación, vos sos algo parecida a esa situación. Por eso, a Dian Fossey. Dian Fossey terminó muerta, por eso te pregunto si no te da miedo, porque a cualquier persona le daría miedo estar acá, y una mujer sola, más. ¿Qué es lo que hace que superes ese miedo y te sigas con ganas de quedarte? Es siempre mayor la motivación que el esfuerzo. Entonces para mí los chimpancés son mayor que ese miedo que yo pueda tener. Hoy vamos a conocer una de esas historias que generalmente vemos en las películas, pero en este caso es una historia real que está sucediendo en este momento. En plena selva del Congo, junto a la frontera con Ruanda y Burundi, viven los últimos gorilas de montaña del mundo, en una zona de guerra tomada por los rebeldes. Vamos a salir hacia el medio de la selva, al lugar donde están los rebeldes, pero además al lugar donde están las reservas de monos. Y vamos a ver desde arriba cuál es la situación. Ese lugar remoto y peligroso es un parque nacional y una reserva de la UNESCO. Sin embargo, hoy nadie se atreve a ir a ese sitio. En realidad, casi nadie, porque una joven española decide vivir en ese lugar arriesgando su vida junto a los guardias armados para tratar de salvar a los últimos monos que son confiscados de los cazadores furtivos. Estamos volando hacia las montañas, sobre la selva, donde están las guerrillas, donde están los rebeldes, y además es la montaña donde está una de las reservas más grandes que hay en África, sobre todo por los gorilas. Vamos a ver desde arriba y muy cerca el lugar del problema. Este es exactamente el mismo lugar donde sucedió la historia de Dian Fossey, que luego fue personificada por Sigourney Weaver en la película Gorilas en la Niebla. Toda esta zona antes era selva. El hombre la fue deforestando y a medida que nos vamos acercando cada vez más a la altura de las montañas, vemos que la vegetación empieza a cambiar. Sin embargo, siempre vemos gente, es impresionante. En este país, que es grande como toda Europa junta, hay gente en todos lados, hasta en los lugares más remotos, más inhóspitos. Y lo que llama la atención es la deforestación. Es la cantidad de selva que ya no existe y dio lugar a los cultivos para que vivieran estas personas. En general, muy pobres, tengamos en cuenta que aquí viven millones de personas aisladas, no tienen ningún tipo de comunicación, nacen, mueren y viven toda su vida sin ni siquiera conocer lo que pasa más allá de unos pocos kilómetros que pueden hacer a pie. Entonces es imposible tener una idea real de la cantidad de personas que viven aquí y en qué condiciones. Y eso da lugar justamente a las guerrillas y a que los grupos armados financiados desde el exterior, con armas de todo tipo, puedan controlar regiones muy grandes, a veces tan grandes como países enteros,
donde están los minerales que se extraen ilegalmente, muchas veces, la mayoría de los casos, haciendo trabajar como esclavos a niños y mujeres, y se sacan del país también ilegalmente para luego ser vendidos en las grandes joyerías o utilizados como microcomponentes que todos compramos en las tiendas. Hoy, esta mujer es la encargada de sobrevivir en este ambiente, entregando incluso su vida para salvar animales en extinción. Aquí comienza nuestro viaje, cruzando la selva en una zona de guerra para encontrarnos con esta historia. A medida que nos vamos acercando a la selva, internando en las montañas, empezamos a ver que la vegetación cambia. Toda esta zona antes era selva, pero fue deforestada por el hombre, que empezó a poblar este lugar cada vez en mayor medida. Y lo que eran árboles de cientos de años y hasta 40 metros de altura, dieron lugar a las plantaciones. Por lo tanto, toda la fauna que había en este sitio se fue desplazando para estar hoy confinada a reservas. Y estas reservas son justamente las que hoy están ocupadas por los rebeldes. Hay un grupo terrorista muy fuerte que ha matado más de 300 civiles en los últimos 6 meses, y hizo una emboscada contra la tropa de Tanzania que está allá. A medida que nos vamos acercando, cada vez más me pregunto qué trajo a esta mujer a vivir sola en medio de estos problemas. Seguramente debe haber algo muy fuerte que la tiene que compensar para exponerse al peligro y vivir alejada de sus seres queridos. Dentro de muy poco lo vamos a averiguar. Ya nos estamos internando cada vez más en la montaña. Salimos desde 2000 metros de altura y empezamos a subir. Aquí las montañas tienen entre 4 y hasta 5000 metros de altura. Sin embargo, es un clima muy húmedo, por lo tanto la selva se extiende y crea estos paisajes maravillosos donde las nubes permanentemente están rozando la vegetación, y esto genera además una humedad permanente que hace justamente que la selva se mantenga. Y es en estas montañas en donde se encuentra una de las mayores biodiversidades del planeta, incluyendo a los gorilas. Vemos ríos, lagos, cascadas y un paisaje que parece un paraíso. Por momentos uno se olvida que estamos en una zona de guerra, pero al bajar el helicóptero inmediatamente tomamos contacto con la realidad. Ahora estamos aterrizando en una pequeña aldea en el medio de la selva, y son justamente estas aldeas las más vulnerables, porque es aquí donde bajan los rebeldes, generalmente en época de cosecha, para robarles los alimentos, capturar niños y llevárselos para la guerra, violar a las niñas y llevarse también a las jóvenes para sus campamentos. Estos son los sitios más complicados porque prácticamente no tienen comunicación, el único acceso es por helicóptero. Los cascos azules son el único contacto que tienen muchas veces estas personas con el mundo exterior. Y cuando hay problemas, acercarse a las bases generalmente es la única seguridad que tienen frente al caos de la región. Por eso llegan a formarse verdaderos pueblos alrededor de las bases de la ONU. Esta es una zona de paisajes increíbles. Si no estuviera la guerra, realmente esto sería un paraíso, y además uno de los países más ricos del mundo. Estamos en la región de los Grandes Lagos, en una zona volcánica. Esto es una gran falla que atraviesa África. Con el paso del tiempo, millones de años, se va a ir separando. Y los Grandes Lagos no son más que la tierra que va dejando estos huecos al separarse, entonces se llena de agua. Estos grandes lagos se van a unir y va a terminar siendo primero un mar y después conectándose con los océanos, y África se va a dividir en dos. Esto es parte del movimiento natural de las placas tectónicas de la Tierra que formaron los continentes. Este movimiento es permanente y lo vemos, por ejemplo, en esta zona.
¿Por qué hay volcanes? Justamente porque las placas se separan y el magma, la lava, el interior de la Tierra, sale a la superficie. Al salir a la superficie, con ella trae diferentes minerales y esos minerales se van depositando más cerca, por eso las personas los podemos obtener. Y es por eso también que esta es una de las zonas más ricas del mundo en cuanto a minerales, ya que hay absolutamente de todo, hay diamantes, oro, coltan. También por eso es que esta es una de las zonas más peligrosas del mundo, porque justamente las grandes riquezas atraen al poder y el hombre es el responsable de las guerras que terminan acabando con la naturaleza y con los animales. A pesar de todo, la naturaleza sigue haciendo su trabajo. En las zonas donde los hombres se retiran, las plantas crecen y los animales vuelven. Por eso hay gente que sigue arriesgando sus vidas y trabajando para que en un futuro, al recuperar la paz, este vuelva a ser uno de los lugares más hermosos del planeta. En estos paisajes increíbles, junto a las montañas, vamos a entrar a una de las pocas reservas de monos que además es manejada por dos mujeres que no solo se encargan de recuperar a los monos para después insertarlos nuevamente en la selva, sino que además ayudan a las mujeres de la zona que son violadas por los rebeldes cuando vienen a atacar. De los años 30, 40, había investigaciones científicas, era un gran laboratorio de investigaciones científicas. Se empezó a descubrir el virus del SIDA, investigando sobre todo con los monos. Así que es un sitio más que interesante que vamos a empezar a conocer. El Centro de Estudios de Ciencias Naturales de Luiro surgió a principios del siglo XX cuando esto era una colonia belga. Tras la independencia en la década de 1960, los belgas se retiraron del lugar. En la época en que fue construido este centro, este sitio era prácticamente inaccesible, así que hay que imaginarse que aquí se podía trabajar absolutamente tranquilo y aislado del resto del mundo. Inmerso además en una selva con una biodiversidad impresionante. Algunas de las investigaciones que se hacían en este lugar implicaban el estudio de animales y particularmente primates. Según se dice, la diseminación en el resto del mundo de estos virus fue por errores. El SIDA, por ejemplo, según comentan, se escapó de este lugar, digámoslo así, por un error o algún animal que estaba infectado. Así que estamos parados en un lugar histórico y además en un lugar tan importante como que hoy estamos prácticamente dependiendo de las últimas investigaciones para contrarrestar los efectos de las primeras investigaciones que se hicieron en este lugar. Estamos hablando del ébola y del SIDA. La aparición pública del SIDA se da en la década de los 80 y la del ébola en la década de los 70. Sin embargo, estudios recientes llegaron a la conclusión de que en la década de 1920 el SIDA ya estaba presente en el Congo. En esa época las comunicaciones eran muy lentas y por eso la enfermedad estaba prácticamente aislada en esta región. Sin embargo, a partir de la década de 1960, con la llegada de nuevos trabajadores extranjeros y el aumento de la prostitución, el SIDA se fue diseminando por todo el mundo. En la entrada de este lugar hay unos colmillos de elefante. Llegan a pesar más de 60 kilos y tienen 3 metros de largo. Esos colmillos son los más grandes del mundo. Lo que vemos en la pared son 2 colmillos de marfil de un elefante que fue muerto en 1943. Son los colmillos registrados más grandes del mundo. Uno de ellos solamente pesa 68 kilos y tienen 3 metros de largo, o tenían 3 metros de largo, porque en una de las veces que vinieron los rebeldes tomaron esta zona y lo que hicieron fue cortarlos. Se ve perfectamente abajo cómo fueron cortados los colmillos para llevarse el marfil. Así que esto representa dos cosas: una, el tamaño del elefante y el marfil que se extrae de este lugar, y otra, lo que ocurre hoy en día cuando los rebeldes llegan a algún lugar de estos, ¿no? No respetan ni a la gente ni a los lugares donde llegan. Entonces, estos colmillos hoy siguen estando en el lugar original, pero les falta toda la parte que fue robada años más tarde. En la época en que el Congo pertenecía al rey Leopoldo II de Bélgica,
se establecieron colonias que explotaban los recursos naturales, principalmente el caucho y el marfil. En esa época fueron cazadas y prácticamente exterminadas las grandes colonias de elefantes. Esta biblioteca de madera es una de las pocas cosas que quedan de lo que fue este enorme centro de investigación, en la época en que el Congo pertenecía a Bélgica, y hay literalmente miles de volúmenes que todavía se conservan, aunque el edificio está bastante deteriorado. Este era el centro de investigación más grande de África en su época, y hay que imaginarse que a principios del siglo XX la instalación de un lugar como este acá era una obra faraónica y además un lugar absolutamente aislado donde se podía hacer prácticamente de todo con casi ningún control. Y es así que se dedicaron a estudiar, entre otras cosas, las enfermedades y los virus provenientes de los animales, en especial de los monos. Se dice también que de aquí podría haber salido el virus del SIDA, cuando por error o por accidente se filtró y a partir de ese momento se expandió por el resto del planeta. Así que estamos en un lugar que, aunque hoy está prácticamente abandonado, solamente se usa como lugar de visitas, tiene un valor histórico impresionante. Estamos parados en parte en un lugar donde la ciencia avanzó muchísimo y en parte en un lugar que, si uno se pone a pensar las cosas que deben haber hecho acá adentro, los experimentos que deben haber realizado, mejor no pensarlo, ¿no? Parece como una película de terror. Incluso el sitio es tan impactante que uno se siente como sumergido en el tiempo y se llega a imaginar los experimentos que pueden haber pasado acá adentro. Fueron los belgas los que comenzaron este centro, que se llama el Centro de Investigación en Ciencias Naturales. Y cuando los belgas lo construyeron, que era un centro de investigaciones... Sí, era el centro de investigación más grande del África del Este. más grandes. Era muy importante. ¿Y Tienen qué hacían? Áreas de investigación de todo tipo, de botánica, primatología, herpetología, también de enfermedades como la malaria. Tienen documentación, tienen una biblioteca también la más grande del África del Este. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué quedó todo? Cuando los colonos se fueron en 1960, quedó para el gobierno congolés. Estamos entrando al centro de rehabilitación de los primates. Esta realmente es una tarea increíble, porque todos los simios y los monos que vamos a ver acá son recuperados del tráfico ilegal o de personas que los tenían en su casa o que los hacían trabajar, o incluso monos que pasaban muy mal, como algunos que vamos a ver que pasaron prácticamente toda su vida dentro de una caja muy pequeña y la única forma que tenían de, por ejemplo, limpiar la caja era sedando al mono. Son historias que realmente ponen a uno muy triste, pero es la realidad de este lugar donde el comercio de los monos, debido a que las personas quieren comprarlos, es muy grande. Y en un país que prácticamente no tiene control, por ser enorme y porque además en la selva es muy difícil, esto se hace moneda corriente. Entonces lo que hay que hacer es no comprar monos, ni siquiera por lástima, ni siquiera para salvarlos, porque lo que hay que hacer es llamar a las autoridades y denunciar para que recuperen a ese mono y lo traigan a uno de estos centros de rehabilitación. Si uno compra al mono, aunque sea por lástima, lo que está haciendo es darle dinero a los traficantes y de esta forma ellos siguen sacando monos de la selva.
Y la forma que tienen, por ejemplo, de agarrar a un chimpancé es matando a la madre. Es muy difícil de que capturen a un mono grande, entonces como los bebés van prendidos a la madre, al matar la madre el bebé queda prendido y son los monos bebés los que se comercian en el mercado ilegal y los que después terminan en las casas de las personas, que los tienen como algo muy lindo, pero que tienen atrás una triste realidad que comienza en esta selva. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Ahora mismo tenemos 11. Este es Rambo, Quiricú, Hualicale. Cada uno tiene el nombre de la región de donde viene. Siempre hay 24 horas un cuidador con ellos, porque ellos en la naturaleza estarían con su madre. ¿Cómo terminaste en el Congo? Una mujer sola trabajando en este lugar es difícil de imaginarse. Pues bueno, mi sueño siempre ha sido trabajar con los animales, especialmente con los primates. Y bueno, por varios contactos contacté con Carmen Vidal y vine como voluntaria. Pero cuando ella cayó enferma, pues decidí quedarme para apoyar el proyecto. Carmen era la que estaba a cargo de esto. Sí, veterinaria, directora, ella hacía todo el trabajo. Es una gran primatóloga española. Una primatóloga española. ¿Y ella estaba sola aquí trabajando? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años estuvo a cargo de esto? 9 años. 9 años. El problema es que todos los refugiados hutus que vinieron de Ruanda durante la guerra del 2004 se refugiaron en la parte alta del parque, o sea, aquí al lado. Esta gente pues tiene que comer algo y tiene que ganarse la vida con algo, entonces normalmente se dedican a la caza furtiva y venden a los animales jóvenes que encuentran. Ellas son todas hembras, tenemos 9 ahora. Lo que pasa que le sacamos y le metemos porque es un poco agresivo con las hembras, las vuelve un poco locas. Entonces de vez en cuando les dejamos respirar. ¿Viniste directamente a trabajar aquí sabiendo con lo que te ibas a encontrar? ¿O nunca habías venido a África y era la primera vez? No, sí, estuve un año en Guinea con Acris, pero es muy diferente. De todas formas, siempre he sido un poco inconsciente, así que, por ejemplo, cuando Raya Mutomboki atacó el pueblo... Los rebeldes. Sí, yo, bueno, pues eso, me metí debajo de la cama y fue horrible. Pero bueno, aparte de eso, el día a día es bastante tranquilo. Estamos en una zona donde están los rebeldes, ¿no? Sí, sí. ¿No tenés miedo a que venga una mujer sola acá, en un lugar donde no hay prácticamente ninguna ley, ¿no? Están en guerra? Sí. ¿No te da miedo estar sola acá? Intento no pensar en ello, la verdad. No puedo vivir con miedo cada día. Entonces, si algo llegara, yo creo que la población nos quiere y nos protegería. Pero intento no pensar en ello. Yanti lo tenían en la calle bailando para atraer a los turistas y de hecho a veces sigue bailando. Yanti. Él es Serif, el jefe del grupo, el macho alfa, y lo tenía un gobernador en casa. Y a veces le ves como coge un palito y hace como que escribe. Esa es la cara de miedo. Por eso muchas veces cuando veis la foto de un chimpancé sonriendo, no es una risa, es miedo. ¿Cuál es el trabajo que hacen aquí? Pues
Aquí, bueno, es un centro de rehabilitación de primates. Nos llegan primates víctimas del tráfico ilegal. Exacto. Sí, del contrabando. Del contrabando. Y aquí pues les damos un lugar seguro donde vivir y les rehabilitamos psicológica y físicamente. O sea que todos los primates que tienen aquí fueron sacados de la selva y contrabandeados. Exacto, mataron a su madre, mataron varios miembros de la familia para comer, y los bebés pues intentan venderlos en el comercio ilegal, y cuando la autoridad congolesa de vida silvestre los atrapa, llegan aquí. Que me imagino debe ser un porcentaje mínimo de todos los que comercian, ¿no? Sí, aparte se calcula que por cada chimpancé que llega a un centro de rehabilitación mueren otros 10. Otros 10. Vivió solo en una jaula durante 14 años. Entonces, para limpiar la jaula le anestesian al animal cada mes. Y un animal, cuando la anestesian, siente que va a morir. Entonces, imagínate eso cada mes durante 14 años. Y está muy traumatizado. Y no ha podido ser introducido con los demás. Pero estamos en ello. Mixto con hembras, machos y juveniles, son 37 chimpancés. Estamos rodeados de la selva donde viven ellos, ¿no? Sí, viven aquí en Cauciviega, a 4 kilómetros. A 4 kilómetros. Y supuestamente Cauciviega es una reserva. Sí. Pero ¿hay algún tipo de control ahí o no? Porque ¿cómo lo sacan? O sea, tiene que haber gente armada que entre y que se lleve a los animales. Exacto, muchas veces los pillan con los grupos rebeldes. El parque está lleno de grupos rebeldes, se refugian allí y como no tienen otra fuente de alimento, matan animales salvajes y se quedan con los pequeños. Y sí que hay esfuerzos por proteger el parque. El director del parque, Radar Misuli, es un buen hombre. Pasa que es muy difícil, Congo está en una situación muy difícil. Muy fácil, porque a mí me han ofrecido conseguir armas, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo tiene armas en la calle, por lo tanto me imagino que debe ser más que difícil controlar a los grupos rebeldes que están armados con armas de guerra, ¿no? Adentro del parque. Exacto, ellos tienen un número muy reducido de guardaparques que se arriesgan la vida cada día, de hecho han muerto muchos, y bueno, pues con los pocos recursos que tienen intentan proteger lo máximo posible. ¿Cuál es tu idea de acá al futuro? ¿Pensás quedarte acá? ¿Pensás irte? ¿Vos de dónde sos? Vos sos española, ¿de qué parte de España sos? Del País Vasco. Del País Vasco. De Vitoria. Me encanta este trabajo, me encantan los animales y es lo que me hace feliz. Entonces, por ahora estoy bien. Luego ya se verá cómo evoluciona, porque luego hay necesidades personales que aquí no se ven cumplidas, como formar una familia o los amigos, no sé. Pero bueno, de momento me quedo. Te quedas. Yo no puedo dejar de pensar desde que llegué a este lugar que estamos en el sitio, por ejemplo, donde ocurrieron los hechos de la película Gorilas en la Niebla, ¿no? Y si hago una comparación, vos sos algo parecida a esa situación. Por eso, Dian Fossey. a Dian Fossey.
Dian Fossey terminó muerta. Por eso te pregunto si no te da miedo, porque a cualquier persona le daría miedo estar acá, y una mujer sola más. ¿Qué es lo que hace que superes ese miedo y te sigas con ganas de quedarte? Es siempre mayor la motivación que el esfuerzo. Entonces para mí los chimpancés son mayor que ese miedo que yo pueda tener. O sea, protegerlos y cuidarlos supera, no sé, los sacrificios que estoy haciendo. Este es el grupo de babuinos, tenemos aquí 11 y en el viejo santuario 4 más. Y aquí es el problema contrario, aquí las hembras en la naturaleza están todas relacionadas entre sí, son madres, hijas, abuelo, nieta, y entonces aquí solo se acepta una hembra, porque si no están relacionadas se tiran a matar. El vino era una bolita así. Se ve raro, siempre está aquí. Esos monos que hay aquí, ¿se pueden reinsertar después en la selva o no? Hay chimpancés que sí y hay otros bueno, los monos son más fáciles de reintroducir. Los chimpancés depende del grado de traumatización que tengan. Hay chimpancés muy traumatizados que no tienen un comportamiento normal y no va a ser posible reintroducirlos nunca. Ahora, cuando un mono puede ser reinsertado en la selva, también tiene peligro de que lo vuelvan a... Exacto, es por lo que todavía no hemos empezado la reintroducción, porque no hemos encontrado un lugar seguro en Congo para reintroducirlo. En todo el Congo no encontraron un lugar seguro. Por ahora no. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y lo vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Estamos en Enfoco 360. Lo pueden ver entrando a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/Sebastián Beltrame. Y ahí van a encontrarse una serie de videos. Si los abren desde su celular o tablet con la aplicación de YouTube, se van a encontrar con esto. A medida que giren el teléfono o la tablet, van a poder moverse adentro de la imagen, van a poder ver hacia arriba, hacia abajo en 360 grados en tiempo real y dentro del video. Estamos grabando en todas partes del mundo y en Uruguay, así que a partir de este momento ustedes pueden ingresar adentro de nuestros videos y acompañarnos directamente y virtualmente en nuestros viajes. Dentro de un laptop o computadora de escritorio, también lo pueden abrir con un navegador reciente entrando a nuestro canal de YouTube, y al abrir estos videos los van a poder mover con el mouse. También los pueden girar con el dedo hacia arriba, hacia abajo o hacia el lado que ustedes quieran. Es la primera vez que se utiliza esta tecnología en un programa de televisión y la estamos incorporando para que ustedes nos acompañen y formen parte de nuestros viajes. Bienvenidos a Enfoco 360. Jambo sana madame. Ça va? No es azúcar, es caña falsa, le llaman aquí. ¿Qué pasó cuando hubo el brote de ébola? En realidad, para la conservación es bueno, es una forma que la naturaleza tiene de proteger sus animales, porque el ébola se transmite cuando tú matas al mono, al chimpancé, y te lo comes. Así se transmite el ébola. Sí. O sea que el ébola en realidad lo transmiten los animales. El reservorio se piensa que está en los murciélagos. Ajá. Entonces, a partir de ahí se puede transmitir a monos y chimpancés, y luego la forma que el humano, el primer contacto que tiene sería de comerse ese animal. Y a partir de ahí la mayor transmisión es humano-humano, ¿eh? Pero el primer contacto sería comerse el murciélago o el mono, el chimpancé. Entonces es una forma, la verdad, que la naturaleza tiene para proteger. Y cuando hubo el brote de ébola, entonces dejaron de comer monos. Pues la gente entra en pánico y sí, se disminuye
la caza de animales silvestres. Y aparte para nosotros es una herramienta de educación. Nosotros cuando recibimos aquí a los turistas locales les explicamos que el ébola se transmite cuando tú comes carne de silvestre, y entonces ellos tienen miedo. ¿Se come mucho carne de mono aquí? ¿Y eso es por necesidad o algo tradicional o por qué? En el caso, por ejemplo, de los rebeldes entiendo que pueda ser más necesidad, pero en el caso de las poblaciones locales, no sé, siempre hay otros medios o otro tipo de animales que puedan comer. ¿Pero sigue siendo común encontrar monos en la comida? Sí. Sí. Y carcasas en los mercados. ¿En los mismos mercados te los venden? ¿Pero es legal o es ilegal? Es ilegal, completamente ilegal. La población sigue creciendo a un ritmo descontrolado y seguimos comiéndonos los bosques, destrozándolo todo y a este ritmo no solo queda la extinción. Porque si no tienen un lugar donde vivir, solo van a quedar en estos. Saben qué hay porque los oyen y ven nidos. Los chimpancés hacen nidos a la noche para dormir, pero no se sabe. Cada vez que hemos entrado para hacer un censo, ha salido el coche corriendo de ataque de los rayos. Pero todos somos primates. Además del cuidado de los monos y los chimpancés, ¿qué otras cosas hacemos? Coopera es una ONG española y el proyecto central es el santuario, pero nosotros creemos que para proteger las especies tienes que necesariamente ayudar también a la población. Entonces tenemos un programa de conservación integral y, por ejemplo, bueno, pues aparte de construcción de colegios, equipación de hospitales, equipación también de los guardas del bosque, pues ahora mismo estamos trabajando con el caso de las niñas violadas de Kavumu. Son niñas la más pequeña tiene 1 año y 7 meses. Para que ellas recuperen una vida normal, les escolarizamos. También cubrimos el hospital de ella y la familia, porque creemos, ella está inmunológicamente muy deprimida después de la violación y creemos que hay que tratar a toda la familia para que ella esté protegida. Ellas viven en Kavumu, a 7 kilómetros de aquí, con su familia, y aparte pues estamos desarrollando un programa de ayuda psicosocial. El sistema congolés de justicia, pues eso, como el país es un caos, el sistema es un caos. Y de los pocos violadores que han detenido de las niñas, uno pagó 2 vacas y salió de la cárcel. Violó una niña y lo dejaron libre por 2 vacas. Eso fue, o sea, eso no fue legal, digamos, fue un pago a los... Exacto, es corrupción, pura corrupción. En un país grande como toda Europa, sin ningún tipo de control, donde todo es tierra de nadie y la realidad indica que está dividido en diferentes sectores controlados por grupos armados, financiados además por dinero del extranjero,
muchas veces por empresas internacionales que están más interesadas en los productos que extraen de la tierra y en los minerales que en realidad en la vida humana. Los únicos puntos de referencia para la población son estas acciones individuales de personas que deciden ir por ellas mismas a trabajar en medio de este caos. Son estas personas las que dan algún tipo de esperanza para los millones de habitantes que tiene este enorme país. El mundo parece mirar para otro lado porque le conviene mucho más que todo siga así para bajar los precios de los minerales, para que todos podamos comprar un celular más barato, para acceder al último modelo de computadora o para ostentar el mejor diseño tecnológico frente a nuestros amigos. Lo que no tenemos en cuenta es que los bajos costos de estos minerales se dan justamente por la explotación de mujeres y niños. Y cuando estas personas se van del lugar, la gente queda totalmente desprotegida. Ya sea para salvar unos pocos animales, para ayudar a las niñas violadas o para darle de comer a las personas que no tienen nada, el trabajo incansable de estos individuos marca la diferencia en un territorio sin esperanza. Estamos acostumbrados a ver este tipo de acciones heroicas en las películas, pero muchas veces, como en este caso, la realidad supera totalmente a la ficción. Estamos dejando atrás la aldea. En la mayoría de los casos, el único contacto que tienen estas aldeas con el exterior es cuando llega un helicóptero. Si no, están totalmente aisladas y a merced de lo que les pueda pasar cuando distintos grupos armados llegan por generalmente la misma razón. Reclutar gente, violar a las mujeres, matar a los hombres y llevarse a los niños para o bien trabajar en las minas de diamantes, de coltan, de oro, o incorporarlos a los grupos rebeldes. Y lo que pasa es que, por ejemplo, la forma de iniciación de un niño en un grupo rebelde, en un grupo armado, es absolutamente cruel. Un niño de 6, 7 años que vive en una aldea en el medio de la selva con su familia, de repente ve irrumpir un grupo armado en su lugar de su casa. Y aquí generalmente las familias tienen 10, 15, 18 hijos. Entonces lo que hacen los rebeldes es agarrar a dos hermanos, darle un arma a uno y hacer que mate al otro. Esa es la forma en que se inicia un niño en la guerra. A partir de ese momento y del trauma psicológico que le genera esa situación, el niño queda absolutamente vulnerable y de esa forma los soldados lo utilizan para pelear junto a él. Estamos volando en medio de las montañas y vamos siguiendo el curso de los ríos. Es que en medio de tanta pobreza, donde la gente vive prácticamente bajo el techo de unas hojas de palmera, de repente en el medio de la selva aparecen enormes mansiones y se ven incluso autos de lujo que tienen que transitar por caminos donde prácticamente ningún vehículo 4x4 puede llegar. Es algo realmente inconcebible y se explica por la gran diferencia que hay en esta zona, donde la enorme mayoría es muy pobre y unos pocos se aprovechan de la riqueza. Se aprovechan de la riqueza y también se aprovechan de la explotación del resto de las personas. Tengamos en cuenta que estamos volando sobre el Congo, pero en la frontera con Ruanda, y este es un lugar donde los minerales pasan de un lado al otro de forma ilegal y generan grandes riquezas para pocas personas.